Guatemala recibió la Orden de la Estrella de la Solidaridad de la República Italiana en el grado de Comendador, la Orden de Quetzal en el grado de Gran Cruz de la República de Guatemala, la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa en grado oficial y la encomienda de número de la Orden de Mérito Civil de España. Yo creo que los méritos hablan por sí solos, por lo cual no puedo más que dejarle la palabra. Y evidentemente reiterar mi gratitud a su participación, así como al doctor Carlos Casadevante y al doctor Manuel Oller. Pues buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por todas las acciones previas y por esta presentación. Dos cosas. Primero, mientras fui opositor, todo en la vida se reducía a 12 minutos. No importaba si era el homicidio o el derecho de propiedad. Y cuando me liberé de esa servidumbre, pues adquirí una tendencia a hablar de manera irrefrenable, que estoy seguro la moderadora corregirá. Aparte de eso, soy consciente de que soy lo único que se interpone entre ustedes y la comida, de manera que procuraremos ir al grano, ser breves y dejar tiempo para debatir. ¿Se oye? Sí. Sí. Todo eso que se ha dicho es verdad. Y si quieren podemos hablar de Pinochet, podemos hablar de las mujeres de Ciudad Juárez, podemos hablar de las guerras no convencionales o guerras atípicas, es decir, las que no están en las convenciones de Ginebra, pero que matan, como por ejemplo ahora mismo en México, a razón de 10.000 personas al año, 50.000 muertos en 5 años. Podemos hablar de Guatemala, podemos hablar de los derechos humanos, de las Naciones Unidas, de lo que ustedes quieran, de toda esa biografía que les han contado, pero yo quisiera hablar de España y además hablar de hoy y exponer un poco cómo veo la situación, cómo veo qué podemos hacer todos nosotros y también poner algunos ejemplos que a mi modo de ver ilustran lo que los derechos humanos son desde mi punto de vista. Yo creo que tanto Casadevante como Manuel Oller han explicado muy claramente que son profesores universitarios o abogados o ambas cosas y además son ciudadanos y que entienden la vida y el ejercicio profesional en esa doble condición y los derechos humanos también como una de tantas herramientas de trabajo y también como un código de valores que rige su vida en lo personal y su actividad como seres humanos y como ciudadanos. Vale. Esa percepción tengo yo también. Yo soy fiscal, podría ser cualquier otra cosa, pero sobre todo soy ciudadano. Y yo quiero dirigirme hoy a vosotros como estudiantes universitarios, concretamente como estudiantes de Derecho, pero también como ciudadanos. Y aunque como estudiantes todavía no os habéis licenciado y por lo tanto no podéis ejercer profesionalmente el derecho, como ciudadanos supongo que todos tenéis ya más de 18 años y así tenéis plenitud de vuestros derechos. Yo creo que en esto que llamamos crisis global o recesión en la que nos encontramos en España, en el resto del mundo, en unos sitios naturalmente peor que en otros sitios, estamos en una situación parecida a la situación en la que nacieron los derechos humanos. Y no me voy a ir muy atrás en la historia, pero sí creo que es necesario traer eso a colación. Los derechos humanos son un concepto estrictamente revolucionario. Los pusieron en aplicación campesinos descontentos de las colonias británicas de Norteamérica, los pusieron en aplicación práctica ciudadanos igualmente descontentos en la Francia de 1789 y después se incorporaron al conjunto de cosas que damos por sentadas como si fueran evidentes, pero que la vida y la realidad nos enseña que no lo son. Bien, como ejercicio, ahí sí, en la doble condición de ciudadanos y estudiantes, yo siempre recomiendo que os leáis la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776, donde aquellos campesinos y burgueses que se emancipaban de la metrópoli tomaron la precaución de dejar por escrito por qué declaraban la independencia de aquellos territorios hasta ese momento coloniales y naturalmente enumeraban toda una serie de incumplimientos del monarca que les llevaban a dar ese paso, pero además
sentaban en la práctica por primera vez el acta de nacimiento del Estado moderno, del Estado democrático. Y el núcleo duro de ese Estado de Derecho era el contrato social, eran los derechos humanos. Y ellos dicen, todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, son titulares de derechos inalienables, para que nosotros podamos ejercer efectivamente esos derechos y nos encontremos tutelados en ese ejercicio, es que creamos el Estado. Y los gobernantes son solo nuestros administradores a los que elegimos para que se cuiden de proteger ese marco jurídico y nos dejen en libertad buscar la felicidad. Concepto político, poético y también de contenido eminentemente jurídico. Solo en la medida en que nos garanticen el paquete de derechos fundamentales que proclamamos en esta declaración y un poquito después en la Constitución, ellos estarán legitimados para ejercer sus funciones. Y en la medida en que estén legitimados, nosotros les mantendremos detrayendo parte de nuestros ingresos para, por la vía de impuestos, satisfacer las necesidades de esa estructura nueva que estamos creando, que llamamos Estado democrático. Y fundaron la primera república que conoce la humanidad desde la época del Imperio Romano, con las pocas excepciones de las repúblicas italianas del Renacimiento. Los ciudadanos franceses que proclamaron en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano eran todavía más revolucionarios, porque ellos decían, hay derechos si eres aristócrata, si perteneces a la burguesía o si perteneces a la Iglesia. Pero si no perteneces a ninguno de esos tres órdenes, hasta hoy no tenías ningún derecho. Pero ahora hemos creado un cuarto orden que somos ciudadanos y que también tenemos derechos, y esta es la lista. Pero eso es una conquista revolucionaria. Todo el siglo XIX, ese modelo de Estado moderno, democrático, normalmente republicano, a veces monárquico, pero como monarquía parlamentaria, pues es una fórmula de éxito, se implanta en todas las constituciones de los nuevos estados que van naciendo una vez que esos territorios coloniales van alcanzando la independencia, y el modelo funciona razonablemente bien durante la primera mitad del siglo XX. Contrato social doméstico, un Estado y unos ciudadanos. Estos son los dueños, aquellos son empleados. Estos tienen derechos, aquellos cobran un sueldo para ocuparse de que estos disfruten efectivamente de esos derechos. Bueno, y no está mal. Pero en 1945 la comunidad internacional se da cuenta del disparate que ha significado la Segunda Guerra Mundial, en la que ha muerto mucha más gente en retaguardia de los campos de batalla. Y muchos más víctimas de sus propios gobiernos que del enemigo. 12 millones de muertos civiles en Europa, 5 millones de víctimas civiles en Asia. Y dicen, no, ¿sabe qué? Esto ya no funciona. Nuevo modelo, contrato social global. Aprobamos la Carta de las Naciones Unidas y ahí decimos, artículo 55, uno de los valores fundantes de esta nueva comunidad internacional, que significa un parteaguas, hay un antes y hay un después, son los derechos